¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal PIB Consulting, canal relacionado a asesoría financiera y gerenciamiento de proyectos. El día de hoy traemos un nuevo tema muy interesante. Vamos a hablar sobre identificación y gestión de riesgos en dirección de proyectos de inversión. Denominamos riesgo a toda situación conocida en la etapa de planificación con probabilidad de impacto y con impacto desconocido. Es decir, en la etapa de planificación vamos a estudiar todas aquellas situaciones que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto. Le denominamos riesgo entonces a las situaciones conocidas con impacto y probabilidad de ocurrencia desconocida. Cabe precisar también que durante la ejecución de un proyecto habrán situaciones desconocidas en la etapa de planificación. Estas situaciones no pueden estudiarse como riesgos, están fuera del alcance de riesgos. Más adelante vamos a estudiar cómo nos podremos preparar frente a estas situaciones desconocidas. Entonces, gestión de riesgos, aquellas situaciones conocidas con impacto y probabilidad desconocida, y fuera de la gestión de riesgos, las situaciones desconocidas con impacto y probabilidad también desconocida. Cuando estudiamos gestión de riesgos, es decir, las situaciones mapeadas en la etapa de planificación, vamos a estudiar situaciones que pudieran decantar en la gestión de alcance, gestión de cronograma, calidad, costos, riesgos, recursos humanos, comunicación, adquisiciones, interesados. Es decir, vamos a hacer un corte transversal a toda la gestión de integración del proyecto, identificando todas las situaciones conocidas con impacto y probabilidad de ocurrencia durante el desarrollo del proyecto. Cabe precisar que para cada uno de los eventos identificados como riesgos, vamos mediante el juicio experto a establecer una probabilidad de ocurrencia, un impacto en costo, un impacto en plazo. Así como también vamos a especificar un plan de mitigación, vamos a establecer al responsable y la frecuencia de monitoreo del plan de mitigación a cargo del responsable establecido por cada riesgo. Así también tenemos tipos de riesgos. Los riesgos que vamos a estudiar pueden ser positivos o negativos. Los riesgos positivos son situaciones que se presentan a favor del proyecto. Los riesgos negativos son situaciones que se presentan contra el proyecto. Cabe también mencionar que los riesgos pueden ser internos en la gestión del proyecto, así como también externos. Las situaciones internas son aquellas situaciones controlables por el gerenciamiento del proyecto, y aquellas situaciones externas son situaciones no controlables. Por ejemplo, condiciones climáticas, políticas, temas monetarios, entre otros. Algunos ejemplos de riesgos. Tenemos riesgos en el ámbito tecnológico, tenemos riesgos en materiales, riesgos en mercado, condiciones de sitio, condiciones de accesos, también gestión de subcontratistas, de equipos, suministros, riesgos asociados a rendimientos, a huelgas, a condiciones laborales. Por otro lado, también podríamos tener riesgos asociados a temas económicos, tasas cambiarias, estrés laboral, gestión logística, factores climatológicos, licencias, obtención de permisos, entre otros. Todas estas situaciones denominadas como riesgos, hemos estudiado que vamos a gestionarlas desde la etapa de planificación, es decir, previo a la ejecución en la línea del ciclo de vida de un proyecto, previo a la ejecución en la etapa de planificación es donde gestionamos los riesgos de un proyecto.
Como hemos visto, toda situación que podría materializarse como un riesgo va a tener que ser estudiada, evaluado su impacto, evaluada su probabilidad y también acompañado de un plan de contingencia, una frecuencia de monitoreo y un responsable de esta acción. Como hemos visto entonces, la identificación de los riesgos inicia en la planificación, pero no queda allí, continúa durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Porque como hemos visto, los riesgos son variables, así como también pueden aparecer nuevos riesgos producto de condiciones no conocidas, con probabilidad y con impacto desconocido. Dentro de la gestión de riesgos tenemos respuesta a ellos, y la respuesta va a depender de la conducta y política de la empresa frente a la gestión de riesgos. Es decir, las respuestas a los riesgos pueden ser del tipo aversión, del tipo mitigación, del tipo cambio, distribución, transferencia y aceptación. Recordemos también que los riesgos se gestionan con costo y con plazo. Es decir, todo riesgo afecta finalmente al costo y plazo del proyecto. Es decir, los riesgos afectan a la triple restricción del proyecto. Por lo tanto, los planes de mitigación tienen como objetivo preservar la triple restricción del proyecto de modificaciones a consecuencia de la materialización de riesgos con resultados negativos. Todo cliente debe identificar su posición o personalidad frente a los riesgos. La posición del cliente frente a los riesgos se denomina apetito al riesgo. Si la posición es a favor del riesgo, se denomina alto apetito al riesgo o aceptación del riesgo. Si la posición es bajo apetito al riesgo, estamos hablando de una aversión al riesgo. ¿Y dónde se aprecia el apetito al riesgo? En el estudio del impacto. Es decir, recordemos que este cuadro de identificación de riesgo y asignación de una probabilidad y de un impacto es a juicio experto del equipo de proyectos. Cada cliente, cada equipo de proyectos debe identificar su posición o personalidad frente a los riesgos y, por lo tanto, identificar el valor de impacto en costo, impacto en plazo y probabilidad de ocurrencia del riesgo en función del apetito al riesgo de cada empresa. ¿Dónde se plasma el resultado entonces de la identificación y el estudio de riesgos? Se plasma en la línea base de costos y línea base de plazo. Es decir, la evaluación que hacemos de la gestión de riesgos no solamente decanta en un plan de mitigación, sino también decanta en una holgura en línea base de costos y decanta también en una holgura en la línea base de plazo. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Por favor, si te gustó el video, denos like, suscríbase y nos estamos viendo en la continuación de la sesión del día de hoy respecto a gerenciamiento de riesgos en gestión de proyectos. Muchas gracias. Hasta la próxima.